noches, soy Luis Novarecio, esto es Dicho Esto, hasta las 22 los vamos a acompañar. Gran equipo, ya está sentado y lo presentamos al doctor Daniel Sapsay, constitucionalista, gracias Daniel. Y hoy, por supuesto, Martín Angulo, Rosario Ayerdi, feliz día. Gracias. Placer trabajar con vos y hacerlo todos los días con esa convicción de defensa de los derechos de las mujeres. Quiero decirlo sinceramente. Igual nos vamos a pelear. Obvio. O sea, como corresponde. Esto no Señor significa Nacho que no nos Ortelli, peleemos. y está el príncipe de esta mesa, que es el señor Claudio Suchovic. Pensé que me ibas a discriminar. No, bueno. No, pero nada, si te autopercibís yo te banco. Pero muy malo de tu parte. Me querías cortar con un dato técnico. El debate estaba bárbaro, reencendido, y vos querías que yo te dé un dato técnico. No, muy digo, malo eso. una cosa es la opinión y otra cosa es los datos. Está bien. No te salvó ni Hay Sapsay, momentos en que los ni él. datos... No, solito. Me siento muy orgulloso de aprender con el feminismo. Defiendo al feminismo. Creo que las mujeres nos siguen haciendo no solo aprender, sino desaprender algunas cosas que nos parecen naturales. Creo que, primero, los datos objetivos. Las mujeres son discriminadas en la República Argentina y en el mundo. Y frente a una discriminación hay que hacer lo posible para que esto cese. Y el modo de hacerlo a veces es con acciones positivas de discriminación que intenten poner en igualdad a las mujeres. Para todas las mujeres argentinas, hoy la ministra de Cultura del Uruguay, cuando yo le dije feliz día, me dijo, me gustaría que aparte de decirme feliz día, me digas feliz lucha cuando llegamos al 8 de marzo, así que feliz lucha para todas las mujeres. 3 temas, por lo menos centrales, tenemos en Dicho Esto, con nombres y apellidos. Gildo Infran, Formosa, vino acá. Marcela Lozardo, ministra de Economía y señora Inflación en la República Argentina. ¿Sigue siendo ministra Lozardo, Rosario? Sigue siendo ministra, a esta hora sigue siendo ministra y es lo que quiere Alberto Fernández. Quiere que Marcela Lozardo sea ministra, no quiere que se vaya y mucho menos en estas condiciones de manoseo que hay en los medios de comunicación. Todavía no hablaron, todavía se deben una charla. Hoy se cruzaron solamente en el Museo de Bicentenario. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Lo van a hacer, pero se habló mucho de esta ministra de Justicia durante el fin de semana. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero por ahora Alberto Fernández quiere que se quede. Y te diría que más ministra que nunca, porque no solo estuvo con Alberto Fernández en este acto, sino que más temprano estuvo encabezando la jura de la subdirectora del Servicio Penitenciario Nacional, ¿no? Casi como salir a mostrarse Marcela Lozardo de que sigue siendo ministra de Justicia de la Nación y que tiene... ¿Se va o no se va, Nacho, para vos? Se va, pero están encontrando el momento, está viendo momentos muy difíciles Marcela Lozardo, momentos en lo personal muy duros, se la vio muy golpeada, todavía no tuvo esa charla con Alberto Fernández, en realidad tuvo varias charlas, varios contactos telefónicos, varios mensajes, es la amiga de toda la vida de Alberto Fernández. Alberto Fernández fue testigo de su casamiento, para que tomes dimensión de quién estamos hablando, y en las últimas horas, críticas de todos los sectores, el kirchnerismo la quiere afuera, y ella ya tomó la decisión de irse. El tema es que no se fue. Si no se fue hoy, si, como bien decía Martín, estuvo en Casa Rosada y estuvo mostrándose, es solo por Alberto, porque si se hubiera ido hoy, era una imagen de debilidad rotunda para el presidente. Sea cuando fuese, Sí. que se vaya Marcela Lozardo, es automáticamente la imagen de debilidad para el presidente. Es albertismo aunque puro, pongan... ¿no? Y aunque pongan al primer albertista, Claro. aunque pongan al primer albertista, Marcela Lozardo es resistida, no es nuevo que el kirchnerismo no la quiere. ¿Por qué se va ahora? Porque ella se quiere ir en algún momento. Pará, porque eso es interesante lo que estás diciendo. Pues sí, o sea, siempre supo Lozardo que desde el día 1 tenía un viceministro Mena que no la quería. Antes de asumir, Marcela Lozardo no quería ese lugar que sabía que era clave para el kirchnerismo. Entonces también miremos qué pasó con Alberto Fernández, que puso en los ministerios gente que no quería asumir, como por ejemplo también pasó con Ginés González García, que incluso se estiró la decisión, como quieren estirarlo ahora con Marcela Lozardo, y la despedida fue peor. La puja en el Ministerio de Justicia es clave. Cuando Marcela Lozardo asumió, ella había dicho que quería y estaba redactado en el decreto de designación a Emiliano Blanco como titular del Servicio Penitenciario Federal. Venía a ser titular de las cárceles durante el gobierno Macri. El kirchnerismo no lo quería porque lo culpaba de parte de lo que había pasado durante el gobierno de Macri en la justicia, y Blanco no asumió. Blanco no fue el titular del servicio penitenciario que quería Marcela Lozardo. La pregunta es, me parece, si Alberto desde el lunes pasado se cristinizó en su discurso en el Congreso, es un poco lo que muchos plantean. ¿Tiene sentido que la más albertista de los ministros siga?
si ella no se cristiniza? Así que, digamos, Jorge Asís me retó el lunes pasado cuando yo dije que se había cristinizado. Para mí no hay duda. O sea, tomó la agenda de la presidenta contra los jueces, contra los medios, contra los grupos económicos, contra el Fondo Monetario. Digamos, ¿te pareció, Claudio, escuchar a Alberto o al viejo estilo de Cristina en la sesión? Mira, más que mi opinión, te sirve la opinión que queda concreta en los mercados. Desde ese momento, hoy tocó mínimo el valor de la deuda argentina desde el canje. Cuando Argentina entró al canje, teóricamente resolvió su tema de deuda, los bonos estaban cerca en castellano del 60% de paridad. Un cheque de 100 tuyo valía 60, hoy vale 32. Vale, la pelota. O sea, vale mucho menos, esa es la credibilidad nuestra. Así como el mundo está viviendo una recuperación económica veloz, pleno empleo en algunos países del mundo, viene como los años locos, como la revancha del consumidor, acá, yo lo titulé el otro día en una nota, el dinero nunca duerme, salvo acá que está bajo los colchones. No lográs esa incertidumbre legal, jurídica, se traslada en las inversiones, que no vienen y tenés hasta líos para importar, ¿no? O se judicializa también las importaciones, claro. Otra de las noticias de hoy. O sea, lo que vos estás diciendo es el discurso duro, más la reforma al Poder Judicial, más la crisis Lozardo, lo que hace es que la gente diga, le creo menos a la Argentina, le pago menos por el título que tengo. No es un clima, cuando vos ves tanta discusión política, porque el problema argentino claramente es político, no es económico, no es un tema de escasez, de recursos, etcétera, es un tema claro de distribución. En ese camino, la poca credibilidad que tiene la política es como que vos conduzcas mal. Claro. O te pelees con ella, o con cualquiera, o con tu invitado en la conducción. El que está por invertir y poner una pauta publicitaria en tu programa, que es el inversor, y ve que te llevas a los gritos con todo, dice, no sé cuánto va a durar no sé cuánto va a durar el columnista, vengo y auspicio después. Gritar no puedo, esa sería la idea. Te vi gritarme con ganas, por eso te inhibí ahí. No solamente llevarse a los gritos, sino que justamente el sector que responde a Alberto Fernández es que el que hace 15 meses es el más derrotado dentro del gobierno, que es el albertismo. ¿Qué ganó el albertismo en estos 15 meses? Es insólito, digamos, yo quiero ponerle resaltador a lo que estás diciendo porque es impactante lo que estás diciendo. Dentro del gobierno de Alberto Fernández, el que más perdió es Alberto Fernández. Si hubo pérdida de poder, fue justamente del albertismo. Hay funcionarios que están desencantados y no es solamente Marcela Lozardo. Hay muchos funcionarios importantes cercanos a Alberto Fernández que están desencantados. Hay intendentes que les prometieron, yo diría Vilma Ibarra. Wow, Vilma Ibarra Vilma Ibarra está haciendo un trabajo de abogada. ¿Llegó al Estado para hacer un trabajo de abogada o también llegó para hacer política? Y no lo está pudiendo hacer. ¿Qué significa hacer un trabajo de abogada? Abogada es la secretaria legal y técnica, es la que le redacta a Alberto Fernández todos los decretos, todos los proyectos, le pone la firma y le controla la firma. Es la firma del presidente. Sí, ahora, quiere algo más que eso. Sí, la excusa es la que le cuida la firma. Vilma Ibarra quería tener un volumen político distinto. Ahora, si el razonamiento que hacen en el supuesto albertismo, porque nunca el presidente tuvo el valor para formar el albertismo, obviamente para no dar margen a dudas de que iba a cortarse Cristina, pero en el albertismo hay una desazón con lo de Lozardo. Si entrega a Lozardo, ¿qué me puede esperar a mí? Yo hablé hoy con un funcionario, como bien decía Rosario, de peso, que la verdad que me decía, yo después de lo del jueves, después de lo del viernes, después de cómo sale Lozardo, no sé qué pensar. Me gustaría preguntarte, Martín, y ya lo voy a saludar. Insisto, tenemos a dos eminentes juristas. Está Daniel Sapsay con nosotros aquí sentado y está el ex ministro de Justicia, Germán Garabano, con nosotros. ¿Cómo cae entre los jueces este meneo que empezó? Comisión investigadora, Lozardo que corrige, el kirchnerismo que redobla y ahora puede irse Lozardo. Mira, respecto a Lozardo, en la justicia solo tienen rumores. Se enteran por los diarios, por lo que contamos los periodistas, ellos no tienen información. Hablo de los jueces y de los fiscales que están más cerca de las relaciones institucionales. No tienen ninguna información, pero para nada les sorprende que Lozardo se pueda llegar a ir. Saben que esto en algún momento, tarde o temprano, se va a dar, pero no de ahora, de hace tiempo. Porque saben que Lozardo no es la ministra de Justicia en rigor dentro del gobierno. No es el canal de interlocución válido con Lozardo porque uno de los grandes desencantos que tienen en tribunales es que
no pueden mantener un diálogo porque no es la que tiene la información de lo que realmente quiere el gobierno o el kirchnerismo en temas judiciales. ¿Y quién es? ¿Es el vice? Es Mena, es Cristina Kirchner, puede ser Guado de Pedro Ustarroz, también. Para Jerónimo algunos, Ustarroz. El hermano de Guado. Ustarroz, saben que pasa por ahí. Inclusive hubo varios temas en donde fueron a buscar a los sardos para tener definiciones y no pudieron encontrarla. El gran punto es, y la gran pregunta en tribunales es, ¿quién la reemplaza? Déjenme sumar a esta mesa de debate a Germán Garabano, que fue ministro de Justicia de Mauricio Macri. Germán, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Un gusto hablar contigo, con todo el equipo y un saludo para Daniel Sapsay también. Ahí está. Germán, ¿cómo ves esta discusión que hay, que en algunos, que según lo que están planteando mis compañeros de trabajo, da como salida a Marcela Lozardo, pero que no se hace para no debilitar más al presidente, que está complicado en su interna? Yo espero que la doctora Lozardo se mantenga en la posición. Es una persona de confianza del presidente, es una persona técnica que conoce el Ministerio de Justicia y coincido que sería una debilidad muy grande del presidente la pérdida de la doctora Lozardo. ¿Siente, doctor Sapsay, que hay como un embate hacia la justicia? O sea, que volvimos a la historia de los jueces que no piensan como yo, hay que comisión investigadora, juicio político, lawfare. Primero le retribuyo el saludo a Germán. Y en segundo lugar, no tengo ninguna duda, pero desde el primer día que asumió Fernández, y todo está corrido. ¿Cuándo fue real ministra Lozardo? Ahí Rosario Ayerbi lo coincido totalmente con ella. Pasa por Mena, pasa por Ustarroz, pasa por Guado de Pedro, pero no por ella. Además, ella cada tanto es muy voluble. De repente es la moderada, pero últimamente ha dicho cosas muy serias. Hasta que como que se vuelve un poquito al eje, pero tampoco tiene una posición clara, porque el gran problema que vivimos en Argentina es que se produjo una mutación constitucional. Pasamos de un presidencialismo, que es lo que la Constitución establece, a un vicepresidencialismo. Una mutación inconstitucional sin que se haya reformado la Constitución. Y eso genera problemas de gobernabilidad muy serios que tienen que ver con lo que decía Claudio Suchovicki. Esa inseguridad jurídica, esa falta de reglas, esa falta de saber quién manda y en base a qué principios. Usted dice, hoy la línea directriz del gobierno no es del presidente, sino de su vice. Pero absolutamente, que es la presidenta de facto. Yo hace tiempo que lo digo, sí, es clarísimo. ¿Quién puede dudarlo? Porque aún los del albertismo, entre comillas, están pintados. Ella misma tuvo que aceptar que no pusieran a Blanco y que la pongan a Garrigós de Rébori, que fue la que creó justicia legítima. Sí, claro. Para nada menos que la política penitenciaria. Entonces, ¿qué poder tiene Lozardo? Rosario, Nacho, Martín, ¿qué pasa en el gobierno a la hora de esta discusión que se plantea públicamente? ¿Cómo se reacciona desde Casa Rosada? A ver, ¿qué es lo que está pensando hoy Alberto Fernández de Marcela Lozardo? Dice que la quiere cuidar por estas horas, es lo que está diciendo Alberto Fernández. Dice que la quiere cuidar a Marcela Lozardo, que no quiere que se vaya lastimada. Esto me hace acordar a su amigo Ginés González García, ¿no? O sea, que lo mantuvo en el cargo, que hizo 1, 2, 3, 4. Y Alberto Fernández siempre decía lo mismo, no solamente con Ginés González García también, sino con María Eugenia Bielsa. A María Eugenia Bielsa iba hasta el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y le decía que ya no daba para más, que ya eran varias las veces que le habían pedido ejecución, que no podían avanzar los intendentes, los gobernadores con María Eugenia Bielsa, y Alberto Fernández la retenía. Se da la misma situación con Marcela Lozardo en este caso. O sea, Marcela Lozardo que se quiere ir y Alberto Fernández que quiere retenerla, que no quiere que se vaya de esta manera. Sí, Martín. No, el tema es si el problema con Lozardo es de gestión o es que hay un sector del gobierno que está pidiendo que se vaya. El kirchnerismo pide que se vaya o sea, no quería que asuma directamente. Eso no cambió. Sí, Lozardo no se puede sorprender con eso. Eso no cambió. O sea, el kirchnerismo nunca quiso ni siquiera que asuma, asumió la ministra Lozardo, no lo objetó. La puja no es con Lozardo. Para mí la puja es claramente con lo que Alberto Fernández quería hacer con la justicia en el primer año de gobierno, que me consta que le decía a sus supuestos referentes judiciales es no Pérez, no Pérez, no Pérez. Y en todo caso, el kirchnerismo operó o intentó operar y tampoco tuvo resultados. Ahí está también un debate que quienes defienden a Marcela Lozardo dicen a Marcela le echan la culpa de que no operó. Bueno, está bien. Y los que sí operaban, ¿qué resultados obtuvieron? Sí, ahí necesitas un cargo de ministra de Justicia para hacer lo que quieren hacer con la justicia.
¿No está el presidente? ¿No ganó el presidente y la vicepresidenta la presidencia? ¿Necesitan un ministro o necesitan otros actores? ¿Por qué tiene que ser Marcela Lozardo desde el Ministerio de Justicia? Acá la discusión, pregunta para Garabano, es saber si hay un proyecto de, como dice la vicepresidenta en su discurso, porque la verdad que no pareció una alegación in voce en una causa en la que estaba imputada. Era un discurso político el que hizo la vicepresidenta de la Nación. Si es un intento de combatir lo que ella dice, la justicia corporativa y corrupta, o en realidad descabezar a los jueces que han investigado la corrupción pasada. Yo creo que va por esto último. Me parece que hay un ataque a determinados jueces que ellos sienten que no han respondido o no han cerrado las causas como ellos querían. Y lo que también falta al gobierno, que es algo que trabajó Gustavo Vélez, se conoce la propia Lozardo, es un plan de reforma en serio de la justicia. ¿Cómo mejoramos la justicia para el ciudadano? ¿Cómo acompañamos a las víctimas en este Día de la Mujer? ¿Cómo trabajamos mejor los femicidios? Y todo eso está ausente por la necesidad política de buscar impunidad o buscar control sobre el aparato judicial, sobre el sistema de justicia. Y no nos olvidemos sobre la Procuración General, ¿no? Donde tienen un proyecto de ley claramente inconstitucional y donde quieren tratar de que el procurador interino dé un paso al costado para reemplazarlo. Es inevitable que te lo pregunte porque lo insiste todo el tiempo y en esta propia participación en el juicio en la causa dólar futuro lo dijo, la mesa de dinero del gobierno de Macri, y miró hacia tu Ministerio de Justicia. A ver, la mesa judicial solo trabajaba a la luz de todos los periodistas, incluso algunos de los que está ahí nos ha visto, sabía, nos reuníamos a ver los pliegos que nos elevaba el Consejo de la Magistratura con gente distinta de la que figura en las acusaciones, y claramente estamos frente a un relato por tratar de justificar. Casualmente, la semana pasada el fiscal Delgado terminó pidiendo el archivo de una causa en contra mío por la denuncia del ex juez Rosansky, donde el fiscal Delgado demostró que todo lo que el ex juez Rosansky afirmó era todo falso. Entonces, eso es lo que va a seguir pasando con estas denuncias, que lo que también buscan es estar en una mejor situación procesal, como se dice en las causas, ¿no? Tratar de justificar lo que no se puede justificar con palabras. Y eso es una pena, porque eso nos tiene a todos los argentinos de rehenes de esta situación, en vez de tratar de construir un país mejor para todos hacia el futuro. Germán, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Hasta luego. Me voy a sentar a charlar con Daniel Sapsay. Yo hoy planteaba en una nota que publicaba en Infobae que es interesante saber qué piensa de verdad Alberto Fernández. 3 ejemplos de mucha coyuntura. Venezuela. Argentina no condena que expulsen a la embajadora de la Unión Europea. Infran. Hay represión y cuesta condenarla. Y ¿usted ve algún sesgo que le preocupe desde el punto de vista del Estado de Derecho en la gestión de Alberto Fernández? De ninguna manera. Yo creo que él tiene una posición frente a lo que es el Estado de Derecho muy similar al de Cristina. No olvidemos, ahora que se habla de Formosa, uno de los primeros gobernadores que él visitó fue Gildo Infran y dijo que era el gobernador ejemplar. Ese es el modelo. Tomo sus palabras. ¿Quiere tomarse? No sé ¿Qué pasó con Infran, Rosario, Nacho, el día de hoy? Vino, bueno, él era la mancha venenosa. Sí. O sea, era la historia que no me reúno, no hago una bilateral, no hago esto. Tan venenoso no fue, Luis, porque vino a Casa Rosada, no le dieron una reunión, pero sí palmadita en el hombro de Alberto Fernández, charla en medio del acto y un abrazo de Santiago Cafiero y luego conversación bastante amena. Circuló ahí la versión de que lo habían silbado en Casa Rosada. No, Luis, no lo silbó nadie, se lo respaldó. De hecho, justamente lo que piensa el gobierno es que hay una campaña mediática contra obvio, Gildo siempre Infran. la culpa es nuestra. Más Claro. allá de admitir que Medio hubo un concentrado. exceso y hubo represión de la fuerza, en este caso la policía formoseña, pero no le echan la culpa puntualmente a Gildo Infran, sí a las fuerzas de seguridad. Hay 5 motivos que me gustaría que, así lo comparto con Daniel Sapsay, 5 motivos por los cuales Alberto banca al gobernador de Formosa, que quiero recordar, hace 34 años que está en el poder. Hoy me tocó con la ministra Gómez Alcorta, junto con Rosario, en la radio,
explicar instrucción cívica, ni siquiera derecho constitucional, instrucción cívica 1 de cuando íbamos a la escuela, que la periodicidad y la alternancia en los cargos es una de las bases de la República. 34 años está en el poder Gildo Infran. ¿Por qué lo banca, Nacho? Bueno, en principio, por lo que decíamos, culpan a la policía de la provincia de Formosa. No tiene que ver esto con una decisión de Gildo Infran de reprimir. Esto es lo que cree el gobierno. Por otro lado, Luis, ponderan la lealtad de Gildo Infran. Dicen, durante los 4 años de macrismo, Infran no se quitó el mote de kirchnerista, no sacó los pies del plato más allá de negociar obras para su provincia, nunca se fue, no especuló con el PJ, como sí le critican a otros. Después, obviamente, apuntan al rol de los medios. Lo escuchamos a Pietragala, lo vimos a Sabina Frederick. Apuntan justamente contra esto. Creen que hay una campaña mediática en la provincia de Formosa, así como ocurrió en su momento, dicen, en Tucumán, por ejemplo, en 2015, en aquella elección polémica. ¿Te acordás que claro. Bueno, también creen que Gildo Infran está siendo víctima de una campaña mediática. El faltazo de Larreta, Luis, eso no pasó inadvertido en Casa Rosada porque dicen, hasta Larreta se subió a esta situación. Sí, un poquito sobreactuada, quiero decir, la de Larreta. Rodríguez Larreta. Bueno, Larreta tiene que pensar. Un poquito sobreactuada, digamos, contémosle a la gente que no sabe de qué se trata. Estaba invitado como uno de los jefes de los estados argentinos, Horacio Rodríguez Larreta, y no fue para no cruzarse con Infran. Claro, Larreta también está tensionando internamente con Juntos por el Cambio, los halcones que le reclaman ser más vehemente. Patricia Bullrich viajó allá y justamente dicen, hasta Larreta se subió a esto y obviamente Juntos por el Cambio quiere extender esta formosización de lo que está ocurriendo. Quieren traer Formosa acá a la capital y hacernos creer de que el kirchnerismo es Formosa y es ese foco de represión. Incluso dicen, cuando reprimió Larreta la semana pasada nadie dijo nada. Esto lo dicen todo en Casa Rosada, Luis. Sí. Y por último, y no por eso menos fundamental, por votos, Luis. El quinto motivo es junta los votos. Infran junta votos. Sí, Martín. No, me parece que lo de Larreta un poco exagerado porque era un acto institucional, ¿no? Me parece que ese tipo de lugares no hay que faltar. Era muy importante el acto, lo que se iba a firmar por el Día de la Mujer. En tal caso podría haber hecho alguna declaración o aclaración sobre la presencia de lo que institucionalmente correspondía. Vuelvo con lo que usted planteaba, Daniel. ¿A Alberto es Cristina? Yo pienso que sí, porque además no olvidemos que la modalidad a través de la cual se integró la fórmula presidencial para el 2019 es inédita en la historia electoral del mundo. Una candidata a vicepresidente autoproclamada que invita a quien lo va a acompañar como candidato a presidente. Es algo casi grotesco. Y lo hace a través de un Twitter. Ni siquiera estuvo acompañado de la más mínima institucionalidad. Claramente ella demostró que fue por su voluntad exclusivamente. No hubo ningún cuerpo partidario, una reunión con otros dirigentes, nada. Simplemente la decisión de ella, porque leyó muy bien que lo podía presentar como moderado, vio que no le daban los votos, venía de perder varias elecciones y el cálculo fue muy bien hecho. Frente a esto, digo, usted hablaba del vicepresidencialismo. Sí, hace tiempo que lo... Algunos hablan de Lucas Romero del senadurismo, esta cosa que desde allí... ¿Teme que esto pueda arrastrarse hasta llegar a límites como formen un partido? ¿No les gusta formen un partido y ganen las elecciones? En relación a la otra parte, digamos, de la alianza de gobierno, Sí. Yo no creo que lo hagan porque saben que la única forma de ganar es con todo el peronismo unido. Eso está clarísimo. Pero más bien podría partir de la otra parte. Se está hablando de un peronismo republicano, que sería una nueva pata de Todos por el Cambio. No lo sé. La verdad que no soy analista político. Estoy saliendo de lo mío. Pero me parece que ellos van a hacer todo lo posible para seguir unidos, que no se les salgan votos. Claro. Bueno, porque acá aparece... La salida de Losardo, ¿usted cómo la vería si se produjese, Daniel? Bueno, no hay duda que es una enorme... una desautorización más al supuesto presidente. Porque además él ha dicho, y lo hemos oído, Marcela Losardo soy yo, así que a ella no la toca nadie, yo me acuerdo. Entonces, que finalmente haya que tocarla, quiere decir que es una marioneta. En un presidencialismo donde el presidente es el único ocupante del poder ejecutivo. Sí, en nuestro país, recordemos, es un régimen unipersonal. En todos los presidencialismos es unipersonal. Si no, ya es un sistema mixto o pasamos al parlamentarismo.
que el presidente de este modo sea permanentemente desautorizado, pero lo hemos visto desde el principio, cuando él concurre al Senado, al lado de la senadora que presenta el proyecto Vicentín, y la senadora dice, el presidente ha aceptado, como si fuera que el presidente es el que se cuadra en el Senado frente a un proyecto absolutamente prohijado por la presidenta, me sale, la supuesta vicepresidenta. Son todos supuestos. Entonces, evidentemente es una persona que no tiene ninguna autoridad y que ha perdido el valor de la palabra. En la tarde de hoy, Rosario, siguen ya no solo rumores, sino afirmaciones que hace el presidente de la Nación por el tema Ministerio de Justicia, ¿no? Sí, habló el presidente de la Nación en el canal C5N, contó que ella hace un tiempo le había planteado dejar el ministerio, que para alguien de la política es muy desgastante lo que se viene sobre todo. Dijo Alberto Fernández que él quiere que ella siga trabajando con ella, que no quiere que se vaya, pero tienen que ver la manera de resolverlo. Dijo que se han escuchado nombres como el de Martín Soria, el de Ramiro Gutiérrez. Los conozco mucho, vamos a ver qué decisión tomamos. Y dijo que se están buscando, en este sentido, algún reemplazante para Marcela Lozardo. Pero por primera vez, Alberto Fernández habla de estoy buscando un reemplazante. Sí. Obviamente, si es un reemplazante, porque se va Lozardo un poco más temprano, un poco más tarde. Dice que él quiere seguir hablando con ella, que él quiere que siga en el ministerio, pero entiende que Marcela Lozardo le planteó hace tiempo que se quiere ir, que está desgastada y que no viene de la política, por lo cual para ella es muy dura esta situación. Esto último que dice Rosario también lo marcaba mucho en tribunales. Lozardo no quiere una carrera política. Lozardo está ahí para acompañar a su amigo de toda la vida en un área muy sensible en el comienzo de su gobierno, pero Lozardo no tiene una expectativa de, después de ser ministra, seguir en un cargo político, ser diputada, senadora o aspirar a un ascenso en la carrera política. Yo la verdad que no recuerdo, ayúdeme Daniel, en la historia constitucional argentina, que un presidente diga, yo quiero que ella se quede, pero ella se quiere ir y le estoy buscando un reemplazante, ¿no? Sí. Que es casi como un debate interno llevado a la escena pública. Es que es la característica de la personalidad de Fernández, el ni, el decir hoy blanco, mañana negro, pero nosotros lo hemos visto durante los años de alejamiento de Cristina. Si alguien la destruyó, inclusive con el tema del memo con Irán, diciendo que el solo memo era un encubrimiento, explicando desde el derecho penal, criticándola inclusive desde las características psiquiátricas. Dijo una cosa como una psicópata compulsiva, algo así. Y después resulta que se transformó en que los dos eran iguales, como él dijo. Es un personaje realmente único, como para la literatura interesantísimo. No, pero digo, no recuerdo demasiado esta discusión. O sea, yo quiero que se quede, pero ella se quiere ir y le busco un reemplazante. O sea, me parece que acaba de renunciarla públicamente. Claro, o sea, mañana, es para sacarla. Pero mañana, como ¿qué está firma? obligado a sacarla, entonces ya trasluce que ella se quiere ir. ¿Cómo, Nacho, perdón? No, que acaba de confesar tal vez el gesto de mayor debilidad que un presidente puede confesar, que es, me dijo que se quiere ir, ya le estoy buscando un reemplazante y mientras tanto esa ministra sigue en funciones con lo que eso implica. Porque el problema más allá de lo político es lo que decía Martín, es la gestión. ¿Quién firma? ¿Quién va y le pide una firma a Marcela Lozardo en este momento? La búsqueda de un reemplazante tiene que ser inmediata. Pero aparte se comunica, digamos, yo recuerdo... O no se cuenta, o no lo contás, o no te lo enterás contás. con el nombre nuevo. Había ministros que con Cristina se enteraban cuando salía el comunicado de presidencia. La señora presidenta decide... acepta la renuncia y designa Sí, yo me acuerdo de la época que era muy clásico, la época de Menem, que decía, más hostigaban a un ministro, más lo sostenía Menem. Por supuesto, sí, digamos, sí. Pero esto yo creo que es inédito. Y no es casual que se dé en un área como la justicia, que en las últimas, sobre todo en la semana pasada, ha tenido una enorme repercusión el discurso del presidente en el Congreso, la posible creación de una comisión bicameral, todos los proyectos de ley que anunció que va a enviar, el discurso, la presentación de Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro, todo eso ha generado, obviamente, dentro del Ministerio de Justicia y dentro del propio Poder Judicial, un estado de ebullición que termina en esto, ¿no? Que es un desconcierto de cómo se está gestionando el área de justicia. Contame, Martín, y charlémoslo con el doctor Sapsay. ¿Cuál sería el impacto? Digamos, ¿qué pasaría con esto que ya es un hecho virtual? O sea, ahora es cuestión de días. Insisto, la verdad que no recuerdo un presidente que renuncie públicamente a su ministra, pero que la sostenga hasta que tenga el nuevo reemplazante. Obvio. La verdad que
flaco favor para Marcela Lozardo, que me dicen que es una gran persona, que es una persona sumamente agradable, que mañana tiene que afirmar el despacho sabiendo que hasta que aparezca el nuevo. Contame qué impacto tendría. A ver, mira, te cuento ya casi con Marcela Lozardo fuera del ministerio, la historia de Marcela Lozardo y su relación con el Poder Judicial desde que asumió Alberto Fernández. Marcela Lozardo generó mucha expectativa y muy positiva dentro del mundo de los jueces y de los fiscales, porque lo que decían es: conocemos a Marcela, la tratan por su nombre de pila, trabajó en el Ministerio de Justicia, trabajó en el Consejo de la Magistratura, es una persona razonable, de mucho diálogo, había muchísima expectativa, pero rápidamente se pasó al desencanto porque de entrada, en los primeros días de la gestión de Alberto Fernández, ya hubo cortocircuitos. El primero fue la reforma al sistema de jubilaciones de los jueces. Sí. Ya ahí los jueces llamaban a Lozardo y ella no sabía qué decirles respecto de la letra fina del proyecto. Los jueces no encontraban en Lozardo respuestas sobre cómo iba a avanzar ese proyecto. Y ahí empezaron a ver que no era ella quien tenía el poder dentro del área judicial del gobierno. Por eso los rumores de salida, y ahora confirmada, no generaron ninguna sorpresa dentro del Poder Judicial. Sabían que inevitablemente esto iba a ocurrir en algún momento. Y la gran pregunta ahora es: ¿quién es la reemplazante? ¿Por qué? ¿Es una persona que va en la misma línea que Lozardo? ¿Es una persona más cercana al kirchnerismo? ¿Es una persona que viene a defender los proyectos de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner en el Congreso de la Nación? Ahí es donde se está centrando la gran expectativa que hay en tribunales para saber, con nombre y apellido, en rigor, cuál es el proyecto político del próximo. ¿Te atreves a pensar quién puede ser el reemplazante? No, porque dentro del Poder Judicial nadie lo tiene. Sí, hoy todos repetían el nombre que apareció en los medios, Soria, que es el de Martín Soria. ¿Rosario crees que va a ir por ahí? Martín Soria, que sí, que estuvo muy callado durante el fin de semana, que no contestó y que hubo algunas reuniones con él en las semanas previas. Nacho, Puede haber un tapado, Luis. que aparezca un alguien distinto con todo esto. Yo Claro, creo esto es Yo creo que Soria no es el candidato de Cristina. Soria no es el candidato de Cristina. Y podés eso, pensar quién sería Mena, me imagino. alguien del universo judicial más cercano para mí a la vicepresidenta puede ser. Bueno, todo esto, Claudio, que vos planteabas, se agrava. La desconfianza, digamos, que un presidente de la Nación renuncie virtualmente a su ministra, diga, le estoy buscando un reemplazante, me imagino, ¿no? Déjame contestarte en mi idioma, el idioma de los mercados, punto. Solo lo veo en los precios. Si un cheque tuyo vale 32, lo que teóricamente, el valor teórico es 100, y no lo pagan 32. Si las empresas argentinas están en el mínimo histórico y tenés muchas empresas queriéndose irse y las que están comprando, muchas, con regulación, que tienen buenos contactos, eso te habla claramente que el precio ya no es determinante. Y respuesta final. No me asusta que los precios sean baratos. Me asusta que no haya comprador con estos precios baratos. Claro, y eso te habla del futuro, no del presente. Tengo muchos años, ya viví muchas crisis y entiendo los rebotes, que un estado de ánimo puede ser que te pudras de algo, lo vendas. Pero que lo quieras vender y no haya una cola de compradores y el comprador de las pocas empresas que se dieron hasta ahora o las que fueron transándose fueron a precios realmente muy baratos y un cambio donde no busco un flujo de negocios sino buenos contactos para mantener esa regulación, me parece que habla de esto. Y yo te diría, desde el punto de vista económico, me interesa más, y no es una chupada de medias porque está acá, escuchar a ellos finalmente de la justicia o a Daniel, porque es más relevante de lo que pasa en los negocios, mucho más importante esto que ganar o perder plata, porque si no tenés es muy reglas... interesante lo que estás diciendo, o sea, Es saber lo más con qué reglas del juego estás jugando. O sea, vos Es la única manera de pensar a 10 años. ¿Qué cancha me estás trazando? Si no, ¿sabes qué? Me vas a preguntar, ¿y qué vale el dólar mañana? Y pasado mañana, y esto es caro, ¿verdad? Cuando estás en ese chiquitaje de discutir las cosas chicas, no salís adelante. ¿Sabés cuándo salís adelante? Cuando estás discutiendo, che, la generación que viene y cómo va a ser nuestra conectividad y quién va a invertir en 5G ahora y quién va a invertir y cuáles son las reglas del juego y vas a poder importar. No estás discutiendo eso. Ahora digo, en el marco esto, yo digo, a veces el gobierno intenta con precisión tirarse un tiro en el pie, ¿no? Porque cuando intenta el Consejo Económico Social, como para decir, vamos al consenso, vacunatorio VIP. A la semana siguiente,
comisión de jueces para investigarlo, que yo qué cosa. Digo, una noticia como si yo te preguntarte por ganancia ahora me da como fuera de un ojo de otra cara. Es bueno, sirve porque va a haber más poder de consumo en las clases medias. ¿Me lo explicás brevemente cómo va a ser? Simple. Cuando vos recibías tu salario te descontaban de impuestos a las ganancias un número. Ahora no solo no te lo van a descontar a gran parte de los argentinos, porque la mayoría gana de menos de 150.000 pesos, sino además que va a ser retroactivo. Eso te va a dar un poder de consumo. Ahora, vos vas a salir a consumir un poquito más. ¿Está la inversión para fabricar lo que vos querés consumir o va a ir a precio? Yo sostengo que tarde o temprano también va a ir a precio por ese conflicto de falta de producción. Pero en los negocios se llama riesgo moral. Para mí es lo más relevante. Cuando vos invertís en algún lugar, lo más importante es el riesgo moral. Yo te digo a vos, y te conozco, ¿invertirías en tal persona? ¿Le comprarías un auto usado a tal persona? No. Ahí no hay negocio cuando vos sentís que no hay moral. Pequeña discusión entre amigos, muy grave el otro día, pero me divirtió desde el punto de vista de la discusión y la propongo acá entre amigos. Un papá de un muy amigo mío le compró una bicicleta a su hijo de 15 años, hermosa. 110.000 pesos gastó. 110.000 pesos en una bicicleta para el hijo. Vale eso. Hermosa, genial. Un regalo espectacular porque el hijo había hecho algo bárbaro. Bien, el hijo no la cuidó. No la cuidó porque no tenía lo que fuera. La dejó sin protección. ¿Qué pasó? Lo obvio, se la afanaron. El padre indignado, vos no sabés cuidar las cosas. Un amigo mío le contestó, pero un poquito. ¿Vos estás caliente porque valía 110.000 pesos? Si era vieja, usada y valía 1.000 pesos, ¿tu indignación sería igual? Te pregunto esto en la Argentina. Si es 10 vacunas, 200 vacunas o 3.000 vacunas. ¿Tu indignación es por el monto o por el hecho? Y acá me parece que estamos pasando de alto los hechos. Y el que paga el pato de estas discusiones que ustedes dicen es la gente. Y no me hago el populista. Es el que invirtió plata, el que se la jugó en la Argentina, pero no el que compró bonos, que es en mi caso, sino el que puso la guita en una fábrica. ¿Viste millones de reportajes en tipos que quieren producir? Reputeando. Te agrego porque tu lapsus vino bien perfecto. Listo. No, claro. No, pero Claudio, primero, antes que me olvide, pues si no lo dejamos incompleto. De los 150.000 pesos estamos hablando de relación dependencia. Autónomos, bien, gracias. Esto es también, bueno, ahora va a haber un proceso desde el que va pasando, pero ¿qué estás hablando? Argentina tiene 28 millones de personas con capacidad de trabajar legalmente, entre 18 y 65 años, después jubilación. 28 millones de personas. 13 millones de esas 28 están en blanco. 15 millones no representa a nadie. O sea, la mitad de la sociedad esto lo mira por tele. Ah, qué interesante, ¿eh? Pero está fuera. De los 13 millones que están en blanco, 4.200.000 son empleados públicos, nacionales, provinciales y municipales. Por eso Formosa pega distinto. Si vos tenés que hacer una cuarentena, si sos un empleado que puede ir y el que tiene un comercio y un restaurante y depende de que esa gente... Imagínate un colegio cerrado y el que tiene una fotocopiadora al lado. El que quiere que vuelvan las clases primero es el de la fotocopiadora. Entonces vos no podés generalizar. Entonces cuando vos ves esto aquí en Abarca, suena muy lindo, pero finalmente la mayoría de la gente trabaja fuera del sistema. Hoy la economía argentina es más informal que formal. Más gente trabaja en la informalidad que en la formalidad. Y todo lo que estamos haciendo es regular al que está dentro del sistema. Estás cazando en el solo. Me quedo pensando en esto que decía Daniel del tema de las reglas, que es fundamental saber con qué reglas se juega. Hoy estamos discutiendo, vuelvo a un tema que yo planteaba, ¿por qué está republicanamente mal que una persona esté 34 años en el poder? Porque en el presidencialismo, cuando el titular del Ejecutivo puede ser reelecto de manera ilimitada, se produce de hecho una verdadera dictadura y lo asociamos con ciertos nombres. Stroessner, Somoza, Duvalier, Castro, y podríamos seguir. Es inevitable, aunque la Constitución sea democrática, porque son tantos los resortes que un presidente maneja, que cuando se eterniza, se transforma en el dueño del país, en el patrón de estancia. Erróneamente se compara, siempre es un clásico, cuando usted dice Infran hace 34 años, dice Merkel estuvo 18. Es otro sistema. Es un sistema parlamentario. ¿Y qué diferencia hay? ¿Por qué la reelección? La primera diferencia es un ejecutivo colegiado, está integrado por varios.
En primer lugar, hay dos jefaturas divididas, la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, y dentro de lo que es el gobierno, que es, digamos, el primer ministro y los ministros también integran el Poder Ejecutivo. Y ellos son elegidos con la confianza del Parlamento. El primer ministro no puede nombrarlos y removerlos libremente. Claro. Pero además de eso existen lo que se llaman las herramientas de control recíproco. Por un lado, desde el Parlamento se puede retirar la confianza al gobierno y el gobierno termina en cualquier momento, sin necesidad de fundamentos, es meramente político, ya sea todo el gobierno o alguno de ellos. Y además, el presidente, a instancias del primer ministro, puede disolver el Parlamento. Claro. Entonces, es otro mundo. Otro sistema. Es como comparar peras con manzanas. Claro. Totalmente diferente. Todo eso no ocurre en el presidencialismo. Y como eso no ocurre, es muy grave que el presidente se eternice en el ejercicio O del un poder. gobernador de un estado autónomo Lo como mismo, el nuestro. porque Es lo mismo. todos han tomado la forma presidencialista. Muy interesante la evolución de eso en los Estados Unidos de América, que es la cuna del presidencialismo. Primero lo que fue lo fundacional, Washington, el primer presidente, lo reeligen una vez y cuando se produce la ocasión de una nueva elección, él dice no, es suficiente. Con 2 veces es suficiente, si no es peligroso. Y esto dura hasta Franklin Delano Roosevelt, que pasa por la crisis de los años 30, luego de la Segunda Guerra Mundial, y lo reeligen 4 veces. ¿Y qué ocurre poco tiempo después? Una enmienda a través de la cual lo que había dicho Washington se transforma en letra. Es parte de la Constitución. Una sola reelección. Nada más. Y de paso a su casa, A ¿no? su casa. Porque acá técnicamente, A su dejando casa. pasar un periodo, puede volver un presidente de la Bueno, nación. porque lo que se modificó aduciendo que se estaba imitando el sistema de Estados Unidos es mentira. Muy sencillo. Nosotros tenemos, el presidente puede ser reelecto en una oportunidad, pero dejando pasar el tiempo de un mandato puede nuevamente ser reelecto y reelecto otra vez más y así. Además, no existe ningún tipo de límite a los parentescos. Por eso lo que habían pergeniado Néstor y Cristina era también pasarse la pelota entre ellos, como vemos en provincia, Santiago del Estero. Cuando a Zamora se le impide una segunda reelección impositiva, ¿qué hace? La posa a la doctora Ledesma, que durante 4 años, y ahora será 8 años más y la va a poner a ella y así. O sea, cuidado porque lo que se hizo con la reforma, aduciendo el mandato es más corto, solo una reelección consecutiva, es mentira, porque el sistema es tramposo. ¿Existe el lawfare? Que aclaremos esta construcción. ¿Qué es el lawfare? ¿Existe en la Argentina? Bueno, el lawfare es una construcción que proviene, curiosamente, de lo que ocurre en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, donde muchos militares debían someterse a procesos por haber habido excesos en la represión durante la guerra, es decir, se habían violado en ese tiempo las convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra. Entonces, ¿qué aducen ellos? Que era una suerte de guerra judicial, lawfare, a través de la cual sectores vinculados con el comunismo, con el socialismo, etcétera, por motivos políticos los querían echar, pero que no había motivos. Qué curioso, ahora desde una supuesta progresía se dice lo mismo respecto, pero no de excesos en derechos humanos, por delitos de corrupción. Habla presos políticos, no, son políticos presos. ¿Por qué? Por corruptos. Y varios ya han sido condenados además. Y se sigue hablando de presos políticos. Es un relato absolutamente falacioso, ridículo. ¿Por qué? Porque cuando yo no puedo presentar prueba para defenderme frente a los cargos con los cuales se me procesa, lo que trato es de ensuciar a los jueces, al proceso y al sistema. ¿Qué dijo ella? Todo está podrido. No, a lo mejor se acordó de Shakespeare, no sé si llega a tanto su cultura. Algo está podrido en Dinamarca. Claro. Lo que es muy impactante es que se construye una idea que en algunos prende, porque no hay por qué, como en el caso suyo, saber, que está votado, y el que está votado no tiene límite, porque la decisión popular de la urna da derecho al todo. O sea, lo vengo escuchando todo el tiempo esto. Gildo Infran está en el poder porque lo votaron y listo. La presidenta puede hacer esto porque lo votaron, que culminó con aquel famoso dicho que yo le mencionaba, ¿no? No les gusta lo que yo hago, no es que no respeto la ley. Hagan un partido y ganen las elecciones es porque se quedan con el todo, ¿no? Esto es un espíritu absolutamente antirrepublicano. ¿Por qué? Porque cuando uno vota,
vota a un presidente, a legisladores, a gobernadores, en el marco de lo que la Constitución y las leyes de la República establecen, entre los cuales hay un código penal que, como hay igualdad ante la ley, todos los que cometemos delitos somos pasibles de ser procesados y condenados y encarcelados. Si esto no se produce, es un sistema diferente. Claro. Cuando ella dice, este es un sistema de la Revolución Francesa, tiene más de 2 siglos, es viejo. Lo que ella quiere es ir a la pre-Revolución Francesa. Todas las ideas del constitucionalismo, del iluminismo, hablaban del antiguo régimen, el ancien régime, que era Luis XIV. No sé si vieron una serie de televisión, lo que era Luis XIV. Bueno, a eso a ella le gustaría. Por eso le gusta Infran. Por eso en Santa Cruz también hay reelección ilimitada, no hay independencia de la justicia. Tiene la sobrina que es la fiscal que le investiga los delitos, ya vimos cómo, etcétera, etcétera. Eso es lo que ella ansía, pero no lo dice claramente. Nos quiere vender de que eso es lo moderno. Es la revolución del siglo XX, el socialismo del siglo XXI. Claro. Son todos motes. No, esto es más viejo que la historia de la humanidad. Fue lo que existió siempre hasta que afortunadamente las ideas del Montesquieu, de Locke y el iluminismo nos sacaron de la oscuridad, nos permitieron ser personas, ser titulares de derechos humanos y que el gobierno fuese limitado, porque ese fue el gran objetivo. Un gran placer, Daniel, como siempre. Yo le quiero hacer un pequeño aviso, porque claro, obvio. Lo quiero suscribir a mi canal de YouTube. Pero claro, ¿cómo se llama? ¿Daniel Sapsay? Daniel Alberto Sapsay en YouTube, ya son casi 42.000 suscriptores. Mire qué moderno que está, Daniel. ¿Se imaginaba? A instancias de mi hijo, fue gracias a la pandemia. Qué bueno. Bueno, Daniel Alberto Sapsay es el canal de YouTube para que sigan un constitucionalista que nos enseña y que nos hace entender. Me encantaría tenerlo porque usted es un hombre de derecho, así que ya termino y lo hago. Gracias. Y además pedir a la producción que nos mande el video para subirlo también a YouTube, porque una de las secciones son entrevistas con distintos periodistas. Me ocupo personalmente. Gracias, Daniel, un placer verlo. Gracias a usted, Luis. Bueno, noticia del día es la salida de Marcela Lozardo, el textual de Alberto Fernández, que es quiero que siga trabajando. Marcela sí dice, Marcela me ha planteado la semana pasada la idea de dejar el ministerio y esto es importante porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud. Pero fundamentalmente más que otra actitud, necesita el compromiso, y fundamentalmente más que otra actitud, porque el compromiso de Marcela es absoluto, es una persona que no viene de la política y la verdad es que está agobiada, es lo que dice el presidente. Quiero que ella siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya, pero ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos. Recién un dirigente kirchnerista que ve esto con asombro, estas declaraciones de Alberto Fernández. Me quedo tranquilo. Porque yo con asombro. ¿Por qué? Por contar esto delante de Alberto Fernández. Dice, para que entendamos la debilidad en la que entra Marcela Lozardo en las próximas horas, hay que ver cuándo es finalmente el reemplazo. Me lo graficó de la siguiente manera. Mañana el chofer no la va a buscar a la casa. De vuelta. Mañana el chofer no la va a buscar a la casa. Esa es la debilidad en la que Alberto Fernández deja a Marcela Lozardo después de estas declaraciones. Ahora hay que ver entonces cuándo se define el reemplazo, porque Marcela Lozardo ya mañana no puede ser ministra. Yo de verdad no recuerdo en la historia constitucional argentina que un presidente renuncie temporariamente a una ministra. Hoy Marcela Lozardo es actual y ex ministra de Justicia. Las dos cosas. Ahí está. Ese es el mejor modo titular. Exactamente. Marcela Lozardo, la actual ex ministra. Pero no solo lo que dice Rosario del chofer. Mañana un asesor, un subsecretario del ministerio que tiene que tratar un tema, pliegos de jueces, nombramientos en un tribunal, ¿se lo lleva Lozardo? ¿Lozardo puede planificar de acá a una semana un proyecto de ley? Ahora, el que se pone en debilidad más allá, obviamente Lozardo sin duda, ¿no? Lozardo ya tenía debilidad, pero hoy se puso sin duda en un lugar de mucha debilidad Alberto Fernández. Alberto Fernández anuncia la salida de su amiga de toda la vida, de su socia, de quien fue testigo de su casamiento y dice que le está buscando un reemplazante a su funcionaria y a su modo de entender la justicia, que no es menor. Pero otro punto importante, Alberto Fernández dijo que Lozardo le dijo que no está para este momento. Claramente te da para la etapa que se viene. Te da la pauta de que el perfil va a ser otro. Claro. De que no va a ser un perfil parecido, similar al de Marcela Lozardo. Total. Es más por lo que dice Nacho, alguien más cercano al kirchnerismo. Ahora, si es así, en tribunales, yo creo esto sin saberlo, se van a poner espalda con espalda. Bien. Los que no se quieren ni un poquito se van a poner espalda con espalda de todas maneras. Bueno,
nos detenemos un segundo con la cuestión política, todavía me queda algo más para conversar con Claudio sobre el tema económico. El viernes nos conmovimos a partir de una historia que trajo Nacho Ortelli con Papo, un chiquito de Trenquelauquen, que quería ir a la escuela porque se reanudaron las actividades presenciales. Cuando iba a ir, por una decisión de una supervisora del colegio, le dijeron que no podía porque tenía un tipo de diabetes, diabetes 1, y esto lo complicaba a la hora de asistir a las escuelas en contra de todas las normas, porque no existe esta posibilidad. ¿Qué pasaba con Papo el viernes? Mira esto. Convivimos con la diabetes tipo 1, él puede hacer una vida perfectamente normal, no encuadra entre los pacientes de riesgo, y bueno, el colegio nos comunicó que ante una normativa que sea cumplir la Dirección General de Educación de Gestión Privada acá del Distrito 16, no podía concurrir, no podía hacer las clases presenciales. Nos hablamos el lunes. ¿A qué hora, qué le toca a la burbuja? ¿Mañana o tarde, Luz? A la de mañana. ¿Mañana? Bueno, entonces a la noche nos hablamos, pero estoy seguro que una persona con 2 dedos de frente, una inspectora con sensibilidad, va a hacer que el lunes Papo esté en la escuela. ¿Te parece? ¿Nos encontramos el lunes a la noche? Apelamos a eso, sí, nos encontramos el lunes a la noche para festejar. Lunes a la noche, Luz, buenas noches, ¿cómo estás? Aquí estamos, hola, ¿cómo estás? Mirá la sonrisa que tiene la madre. Fácil de entender lo que pasó. ¿Me contás qué pasó? Sí, ayer, después de días muy intensos para nosotros y para toda la gente que trabaja en la fundación del colegio, que estaban ahí en comunicación con la gente de inspección y la gente del Ministerio de Educación de la provincia, ya casi sin fe de que hoy se pudiese dar, a las 10 de la noche nos llamó Marcela, la directora, que estaba todo dado para que hoy fuese y que el comunicado salía hoy a la mañana. Y así fue, mientras le daba el desayuno, vi el comunicado nuevo donde aclaraban el tema de la dispensa, digamos, o sea, que dan una opción a todos los que conviven con algo crónico, con algo de riesgo, la opción a ir al colegio o no. Hasta el viernes no le habías contado a Papo cómo venía la historia, que no podía ir a la escuela, pues estabas confiada en que esto se iba a poder solucionar. ¿Hoy le contaste algo o simplemente lo llevaste? No, simplemente lo llevé. Yo estaba súper movilizada y él estaba como si nada. Así que por ahí algunos padres me cruzaban la puerta y me hacían como, ¡ay, ahí está con él! Como que todos los grandes sabían. Y bueno, no sé si algunos chicos también. No me comentó nada que le hubiesen dicho en el cole, así que... un día más para él, para nosotros, no, un día más, un día distinto por lo que se logró. Me imagino. O sea, no queríamos ayudar hoy volvió Salva también al cole, su compañero, pero él está en la otra burbuja, y bueno, nosotros lo hicimos por ayudar a nuestros chicos, pero bueno, en provincia se ayudaron un montón con esto. ¿Hubo algún tipo, Luz, hubo algún tipo de explicación de parte, porque no era la escuela la que impedía, sino una especie de inspección o de algo así? ¿Hubo algún tipo de explicación? Sí. No, simplemente enviaron esto, ya ayer se comunicaron con, mi marido, yo fui como la cara visible de la lucha, pero mi marido palo y palo conmigo, solo que él yendo a inspección con los llamados, hablando todo el tiempo con la gente del cole, asesorándose, y ayer lo llamaron a él y le dijeron, mirá, es inminente que saquemos el comunicado, se estén tranquilos, explicaciones sobre lo que pasó, no, lo bueno es que se revisó y se corrigió. Así que un montón hoy a la mañana, ¡ay, qué bueno! Porque me habían escrito muchos padres que también estaban haciendo ruido, digamos, en donde les sucedía lo mismo. Pero creo que el tema de la televisión en estos casos ayuda muchísimo. Así que te agradezco tu sensibilidad, Luis. Nada que agradecer. Nosotros estamos contentos porque la foto que nos separa, Luz, que está entre medio de nosotros, es la de hoy, de Papo yendo a la escuela. Y es la foto más linda que se puede tener en la vida, porque es él, obviamente lo sostenemos de espalda para resguardar su identidad. Da la impresión de un cachete inflado por sonrisa, de estar yendo al colegio, ¿no? Sí, muy contento. La verdad que estar entre pares es lo que mejor les hace. Y llevar una vida normal, que es lo que él perfectamente puede hacer. Y ya está, ya pasó el trago amargo y lo bueno es que pudieron revisarlo, modificarlo
y bueno, que en provincia esperemos que se replique en otras provincias, que los chicos siguen Seguro. teniendo el mismo. Bueno, un ese placerazo, Luz. Abrazo desde acá, virtual, pero que pronto nos podamos ver y saludarlo, Papo. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, una buena cosa que finalmente pudimos empujar un poquito para que esto se concretara. Enseguida me voy a sentar con, para mí, la escritora argentina definitivamente mi preferida, qué sé yo cómo decírtelo, definitivamente. Gracias, está Claudia Piñeiro con nosotros. Vamos a hablar un poco de las mujeres y nos va a ayudar a pensar como siempre, pero hay una noticia que lamentablemente involucra a una mujer y que es la salida virtual, ¿cómo digo? Próxima salida. Que además, próxima salida. Claro. La ex ministra en funciones. Además, Claro, Alberto Fernández no dijo cuándo, dijo es cuestión de tiempo. Vamos a ver la debilidad en la que quedó Losardo. Vamos a Marcela Losardo. Repasemos la noticia para aquellos que se van sumando a esta hora. Hoy el presidente de la Nación concedió una entrevista a C5N y dijo que su ministra es Losardo, pero que le está buscando reemplazante. Sí, que Marcela Losardo le había planteado la semana pasada que se quería ir, que él no quiere que se vaya, que él quiere que continúe en el cargo, pero entiende porque Marcela Losardo se siente que está desgastada, que no es la etapa para la que se viene, no es un cargo para ella, por lo cual dijo que es cuestión de tiempo, vamos a ver cómo lo ordenamos. Está viendo los reemplazos, habló de Martín Soria, dijo que en las últimas semanas había hablado mucho con Martín Soria, que es el reemplazante que más suena. Hay que ver si definitivamente termina siendo, porque como dice Nacho, también puede ser un tapado. Va a tener que definirlo con Sergio Massa, que hoy estuvo hablando de este tema en el desayuno que tuvieron, y con Cristina Kirchner, que Hoy hubo desayuno Massa Alberto. Hubo desayuno Massa Alberto. La idea era de poner en agenda de vuelta la economía, empezar a poner en agenda la economía. ¿Te acordás que se había hablado de que tenían que discutir sobre la comisión bicameral? Sí, claro. Bueno, sobre la comisión bicameral no discutieron. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, en el Congreso que sea la economía la que le gane a la agenda judicial, que es la que tiene Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Era la idea de hoy, hablarle a la clase media, el alivio fiscal, sobre todo para la clase media. No se habló de la comisión bicameral, que no estaría integrada por ahora en las próximas semanas. Lo habló el reemplazo de Marcela Losardo, la salida de Marcela Losardo, lo habló con Sergio Massa. Resta definir si lo habló con Cristina Kirchner y el nombre que se defina, vamos a saber si lo habló o no con Cristina Pero Kirchner. yo me apoyo en algo que decía Nacho y que me parece que es un diagnóstico acertado. O sea que evidentemente Marcela Losardo queda en una situación espantosa porque le han quitado el cargo, pero sigue ahí formalmente. Pero hay un gesto de debilidad Alberto Fernández que echa a su ministra como quiere el kirchnerismo, pero no nombra. O sea, queda una situación rarísima el presidente. Sí, aparte anunciándolo antes, Luis, hacía un ratito habíamos contado aquí que había arreglado con Marcela Losardo que no se iba a ir y no le iba a dejar la renuncia hasta que pudiera comunicarlo de una manera tal vez en la que no quedara tan expuesto, tan débil. Es su amiga, su socia de toda la vida. Esto que plantea Rosario es así, están buscándole un reemplazante, se habló de Soria, y la idea era cuando le llegaba la renuncia, en realidad ya la tiene firmada el presidente, pero cuando se publicaba esa renuncia, tener inmediatamente el relato para contar viene fulano. Acá el ministro que llegue es un papelón. Va a ser ministro de una negociación casi de un intercambio de figuritas. Fíjate cómo se está hablando. Tiene que hablar con Massa, tiene que hablar por supuesto con Cristina Kirchner, pero el ministro que asuma ya va a asumir con ese antecedente totalmente condicionado. Y sabiendo el escenario que tiene por delante. No puede ser un ministro que no sepa a dónde va. Bueno, Marcela Losardo también lo sabía. Sí, pero cuando el partido todavía no había sabía. empezado. Por ahí tenía todavía un changüí. Hoy el ministro que asume con el discurso de Cristina, con el discurso de Alberto. Imagino lo que deben ser las negociaciones políticas, porque imagino lo que es el rumor de que se vaya alguien, pero todavía no se fue y ya una silla vacía, ¿no? Pero que digo, yo me acuerdo cuando se rumoreaba a principio de año que Losardo se iba, bueno, con las cartas del año pasado, cuando Cristina emite las cartas, las epístolas de Cristina a los fieles kirchneristas, y le dice, hay funcionarios que no funcionan, todos miramos, una era Losardo, a la cabeza. Sí. Bueno, no la removían a Losardo para no generar debilidad. Este insólito que se ha producido en la tarde de hoy, que es echarla sin echarla,
ella se quiere ir, yo la quiero dejar, pero de paso le busco un reemplazante. O sea, este Por es eso, el relato, hasta te lo decía hace un rato, hasta el propio kirchnerismo se sorprende. O sea, obviamente que celebran que Marcela Lozardo deje el cargo, para lo cual ellos creen que no estaba preparada, pero hasta el propio kirchnerismo se sorprende de cómo se dio la ida de Marcela Lozardo, de cómo lo hizo Alberto Fernández, no solamente debilitando, como dice Nacho, la figura de Lozardo, sino debilitando la propia figura. Martínez, el más nuevo, no me conoce, como sí me conoce hace mucho tiempo Claudio, Nacho y Rosario. Yo soy un tanto ansioso, o sea, ¿miento? No miento. ¿Qué dicen ahora en la corpo judicial a esta altura? ¿Tenés algún chisme? No. Lo que escriben es sorpresa también del anuncio de saber que hoy tienen un ministro, pero no tienen un ministro. Y de vuelta, la expectativa de quién. Yo creo que ya con lo que contó Rosario de lo que dijo Alberto Fernández, saben que el perfil no va a ser muy amigable. No se esperan a alguien que los vaya a recibir de la mejor manera, siguiendo esta línea de lo que planteó Alberto Fernández. Bueno, también insistió con el tema Stornelli, el presidente de la Nación, sí, en esta nota que dio. Dijo que... Sí, por favor. Dijo sí, claro, que él no se sintió amenazado. ¿Te acordás, Alberto, que Stornelli, sentado acá, te había dicho que se debía una charla hombre a hombre con Alberto Fernández una vez que Alberto Fernández dejara la presidencia? Cristina Kirchner, en la audiencia judicial, dijo que esto era una amenaza de Stornelli al presidente, y lo que dijo el presidente es que él no se sintió amenazado por el fiscal Stornelli. Dijo que lo conoce desde hace muchos años, he tenido con él trato y la verdad me asombra lo que he conocido después. Creo que sería una actitud digna de él asumir el caso sin utilizar los fueros del fiscal. Habla sobre el caso de espionaje. Bueno, cerramos este tema diciendo que hoy formalmente tenemos una ministra que dejó de serlo, aunque sigue en su cargo, que es Marcela Lozardo. En el Día de la Mujer casi parece un homenaje triste hacia una funcionaria. Puede ser una mujer, Luis. ¿Por qué no una mujer? ¿Y por qué no una mujer? Sería bueno. Me parece que a la hora del cupo femenino me parece que está flojo el gabinete de Alberto Fernández. Sí, es el gabinete que más mujeres tiene, pero sobre todo en las segundas y terceras líneas. Recordemos que igualmente Carla Bisotti asumió por Ginés González García por un hombre, ¿no? El nombre de Graciela Peñafort, que por ahí se escucha, no aparece, ¿no? No aparece. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y voy a sentarme a conversar en el Día Internacional de la Mujer con Claudia Pineiro para hablar de esto. Hay mucho para hacer, así que dame un segundo y ya volvemos. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y hay muchas mujeres que podrían explicarnos y ayudarnos a pensar por qué todavía sigue siendo importante. En lo personal, para mí es un gran honor estar con Claudia. Primero, si no leíste a Claudia Piñero, te van a pasar cosas muy feas. O sea, es una amenaza, quiero decirlo, y podés empezar a leer Una suerte pequeña, que es uno de mis libros preferidos, o Elena Sabe, o lo que vos quieras. Pero esencialmente podés empezar a escuchar a una mujer que es muy inteligente y que viene bregando por los derechos de las mujeres. Bienvenida. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa en estos días, como el 8 de marzo? Bueno, primero que empiezo a sentir que ya no es esa cosa de la felicitación, feliz día de la mujer, o cuando empiezan esos mensajes un poquito naif, se empiezan a controlar. Ya no es como otros años en los cuales todo era la mujer en el estereotipo de la mujer. Hoy sabemos que el 8 de marzo es básicamente un día de lucha, ¿no? Y que se seguirá luchando por otros derechos y estamos contentas porque estamos juntas y consiguiendo cosas, pero no porque nos manden flores o porque nos digan feliz día, sino porque el movimiento feminista de verdad mostró una fuerza y una fuerza política, ¿no? Creo que ha demostrado ser el movimiento político más importante de los últimos años, ¿no? Para mí, yo lo decía antes, bueno, en realidad se lo afané a Darío Stanraiver, el feminismo y alguna cosa del ecologismo son como los únicos dos movimientos transformadores en serio, o sea, que le están poniendo un cambio en serio a la cosa, ¿no? Sí, y en parte por cómo se construyeron, ¿no? Porque vos fijate que vos decías, podríamos haber traído a otras mujeres, por supuesto, porque el movimiento feminista es un movimiento absolutamente horizontal que no tiene líderes, o sea, vos me traes a mí porque me conocés y porque te gusta conversar conmigo, pero podrías haber traído a otra o a cualquier mujer anónima, porque una vez que, digamos,
a veces se usan en el feminismo los nombres propios para conseguir cosas. A veces es más fácil que te atienda un periodista, el dueño de un diario o un presidente si es alguien conocido. Pero una vez que se consigue, eso se consigue con el acuerdo de todas y se sigue adelante anónimamente, que es una de las cosas que me parece que sostiene el movimiento, ¿no? ¿Qué te pasa con esto que para mí es una estrategia, ¿no? De denostar al feminismo por los que desprecian al varón, porque tienen acciones violentas en la manifestación? Yo siempre digo, toman por los bordes y no por el centro. ¿Qué te pasa con esto? Me parece que por un lado hay gente a veces que se quiere hacer notar con eso, ¿no? Siempre uno se hace notar más diciendo cosas disruptivas, ¿no? Y también es cierto que tenemos en el feminismo conversar un montón de cosas. Hay muchas cosas que hay que seguir pensando, ¿no? Y no todas pensamos exactamente igual con respecto a algunos temas, ¿no? Con respecto a... Bueno, vos viste que en Europa está muy de moda esa cosa de que en el feminismo no tienen que entrar travestis o otras disidencias, que yo no estoy para nada de acuerdo con eso, pero bueno, hay feministas que dicen eso, hay feministas que no quieren que los varones participen de ninguna de las luchas, que no vayan a las marchas, etcétera, etcétera. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, y todos somos feministas, y todo se sigue conversando y se sigue llegando a acuerdos, ¿no? Ahora, digo, el feminismo pensado como una lucha contra el varón para... No, el feminismo... No, pero primero, eso es un error. Vos hace un ratito le dijiste, estabas hablando con alguien de agarren los libros también con ese tema, no te lo digo a vos, pero quiero decir, el machismo sí es estar en contra de la mujer, el feminismo quiere decir otra cosa, a veces se confunde, porque parece que es el antónimo del machismo, y no, el feminismo es luchar por los derechos de las mujeres, no es estar en contra del varón, nadie dijo que es estar en contra del varón. Lo que sucede es que el mundo está gobernado por varones, y el patriarcado y el poder está ejercido por varones. Entonces muchas veces hay que, para romper estructuras, luchar contra algunos varones, pero no es por el hecho de ser varón, sino es luchar contra el poder establecido. Y el poder establecido hasta ahora lo vinieron marcando los varones. Entonces parecería a veces que se confunden esas cosas. Digo, objetivamente, hoy la mujer está discriminada, está postergada, está violentada. Esto es un dato de la realidad palpable, quiero decir, ¿no? Por supuesto que hemos conseguido muchas cosas, pero por supuesto que sigue habiendo discriminación, pero sobre todo la mayor discriminación es que matan a una mujer cada 23, 24 horas, o sea, más discriminación que esa. Y a mí en ese sentido me interesa mucho conversar también sobre la palabra femicidio, ¿no? Porque nosotros adoptamos en Argentina la palabra femicidio. Y si vos hablas con gente de otros lugares donde se habla con la lengua española, dicen feminicidio, ¿no? Acá quedó estampado el femicidio porque además la ley dice femicidio, entonces la forma legal, el crimen es femicidio. Feminicidio incorpora la responsabilidad de otros, la responsabilidad del Estado, básicamente, la impunidad. Femicidio viene de traducir homicide, masculino, matar a un hombre, matar a una mujer, femicide. Pero feminicidio incorpora la cuestión más de genocidio y otras cuestiones que tienen que ver con que siga impune, porque vos viste que matan a una mujer y fallaron los poderes ejecutivos locales que correspondían, los policías, las intendencias que le tenían que dar la pulsera, el perimetral que no se verificó, etcétera, y después la justicia, ¿no? Entonces fallan todos los sectores del Estado también, ¿no? Yo siempre digo que cuando se te terminan los argumentos, adjetivás. O sea, cuando no tenés cómo sustantivar el debate, adjetivás. Y hay un adjetivo que me parece siniestro, que es el feminazi. Viste que se usa mucho acá en la Argentina. Son feminazis porque quieren no sé qué cosa. Yo no creo que se use mucho. Yo creo que lo usa alguna gente que es bastante... digamos, agresiva, maleducada, ignorante. No creo que sea un término que se use tanto. Creo que lo usan unos pocos. Lo que pasa es que son a veces algunos pocos que se hacen notar. Entonces, si se hacen notar, parece que lo usan mucho. Pero yo no conozco, mis amigos, nadie dice feminazi. Mi familia, nadie dice feminazi. La gente que yo conozco no dice feminazi. Sí he visto que hay algunos periodistas, gente, digamos, con ciertos lugares y espacios de poder que dicen esa palabra, pero me parece gente maleducada e ignorante, básicamente. Pero es interesante esto que ya dijiste antes, que hay como una actitud disruptiva para hacerse notar en unos cuantos, ¿no? Sí. ¿Hay algo del temor del que rechaza el feminismo? Viste que se suele decir lo distinto, lo novedoso genera temor y yo lo rechazo. ¿Crees que hay algo de temor o de pérdida de un lugar conquistado con comodidad? De pérdida del lugar conquistado, por supuesto, porque son muchos años de tener un espacio de poder y que incluso a los más, a los varones más cercanos, ¿no? A los que uno sabe que están con uno, igual a veces hay cosas que vos decís, te das cuenta que esto no, y decís, tenés razón, esto no, ¿no? Entonces me parece que son muchos años de armar un universal donde el cabeza de esa universalidad es el hombre. Eso lleva tiempo, lleva educación, pero yo veo grandes logros, ¿no? Grandes logros. Pero por supuesto que
que va a seguir habiendo resistencia. Y la resistencia no tiene que, por un lado tiene que ver con esto, ¿no? De perder el poder, y también tiene que ver con esta incomodidad de cómo me pongo ahora, ¿no? Viste que incluso desde el mejor lugar a veces te dicen, pero yo puedo decir algo de esto, puedo hablar de... Porque el hombre quedó también como un poco pedaleando en el aire en algunas cuestiones y con temor de meter la pata, ¿no? Pero no está tan mal. A mí ese temor un poco, viste, me gusta, porque decir, bueno, es tomar nota de una manera... Absolutamente. ¿No es cierto? Decir, bueno, esto te obliga a pensar. Mira, a mí con respecto a cuando fue la muerte de Úrsula, después de la muerte de Úrsula hubo muertes de otras mujeres, pero digamos esa fue muy... estuvo mucho en los medios, entonces nos quedó como muy estampada esa muerte, por todas las fallas de la justicia también. Hubo un video que hizo Lalo Mir que a mí me pareció extraordinario, porque fue un video hecho desde un varón, asumiendo también su propia responsabilidad, ¿no? Porque esto es un crimen que no es de uno a uno. O sea, hay alguien que mata a una mujer, pero hay una sociedad que de alguna manera soporta con distintas actitudes que eso suceda. Entonces, lo que hace Lalo en ese video, que me parece extraordinario, es decir, bueno, ¿por qué no pensamos nosotros? Lo que nos parece una barbaridad, ¿qué cositas hacemos que también contribuyen a que esta sociedad genere un clima propicio para que se den este tipo de crímenes, ¿no? ¿Cómo se cruza el tema de los abusos? Viste que hay... Nada, digo, finalmente las mujeres pudieron contar, a mí me impacta, ¿no? En este programa, en estos programas que uno hace, que es que escarbás un poquito en la historia de alguna compañera, todas las mujeres, asistentes, periodistas y demás, todas han sufrido algún tipo de abuso verbal o físico y que no pudieron contarlo sino hasta ahora, que esta época se los permite. Es muy, muy tremendo el dolor con el que se cuenta. Y el achaque a esto es que ahora cualquier cosa es un abuso contra la mujer, que los varones se encuentran retraídos porque temen que cualquier abordaje a la mujer pueda ser considerado un abuso. A mí no me molesta que se sientan retraídos, porque a lo mejor se tienen que retraer un poquito, ¿no? Porque hay algunas cosas que les parecían muy naturales y a lo mejor no lo son. Eso no quiere decir que hombres y mujeres no tengan seducción, no tengan un montón de cosas que tienen que ver con el encuentro sexual entre un hombre y una mujer, porque eso va a seguir existiendo. Pero sí es cierto que hay cosas que parecían normales y que no deberían parecernos más normales, ¿no? Yo a veces doy un ejemplo de la autobiografía de Neruda, ¿no? La autobiografía de Neruda, confieso que he vivido, la ha leído todo el mundo, ¿no? La ha leído mucha gente y ha pasado muchas veces por un episodio que él cuenta cuando él está en un hotel en Asia, no me acuerdo exactamente en qué lugar de Asia, en un bungalow, y viene una mujer a limpiar la letrina, que lo que hace la mujer es agarrar la letrina donde él hace sus excrementos, los limpia y se lo vuelve a traer. Y él cuenta cómo esa mujer lo tiene subyugado y un día la tira sobre la cama y la viola. Te lo cuenta en Confieso que he vivido. Vos escuchaste mucha gente diciendo que no, ¿no es cierto? Porque nos hemos pasado por esa página y pasó, era algo que contó Neruda y seguimos, ¿no? Hace un tiempo el movimiento feminista empezó a quejarse de algunas cosas que se hacía con respecto a Neruda. Yo no digo que hay que sacar ese libro de la biblioteca, yo lo tengo en mi biblioteca, no digo que no hay que leer a Neruda, pero lo que sí hay que hacer es pasar por esa página y no ignorar que lo que te está contando es que violó a una mujer. Y que en ese momento a él le parecía normal poder contar eso y que nadie diga nada, y hoy no nos puede parecer más normal. Esto que yo no sé si existe el verbo o no, pero es desaprender. O sea, desaprender algo que habíamos naturalizado, ¿no? Hay mucha cosa naturalizada que me parece que eso hay que de a poco ir desarmándolo, ¿no? Y en ese sentido creo que hay muchas, no solamente desde el Estado con la ley Micaela y esas cosas que a veces uno se pregunta, bueno, los que van a escuchar es buenísima la ley Micaela y es muy importante que se haga. No sé por qué la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, no la hace. Dijo que ellos no la van a hacer, no sé por qué. Pero digamos, a veces uno se pregunta si cada uno que lo reciba lo está pensando. Pero empiezan a haber movimientos también civiles, particulares. Por ejemplo, el otro día fui al Teatro Picadero, que está la obra Jauría, que es la obra, viste, que... La violación en manada. Sí, está todo sacado del expediente judicial. Es un texto extraordinario porque cada palabrita está sacada del texto judicial. Y Blutrach, que es el director de Picadero, organizó a la salida un encuentro con los que van al teatro para hablar y formar algo en la cabeza de esos que escucharon toda esa obra relacionado con qué fue lo que pasó. Y es muy interesante porque se quedó un montón de gente después de la obra a conversar sobre esto. Y lo que es interesante también es que la obra está tan bien hecha que vos en un momento sentís empatía por los tipos, los pibes, los muchachos que fueron ahí y que terminaron presos. Y en un momento decís, no, para, ¿cómo estoy haciendo empatía con estos? Porque en realidad... lo que hicieron está mal, y por supuesto que está mal, y está bien que se los haya condenado, pero está bueno esto de conversar qué le pasaba a los actores cuando hacían esa representación, cómo se sintieron ellos, ¿no? Me parece que todo eso, armado desde la sociedad civil, armado desde un teatro, armado en otros lados, que no es solamente la ley que viene a decirte eso, es lo que va a empezar a generar
diferencia, ¿no? Vi en esta, iba a decir cuarentena, pero no, porque me enfermé de COVID y entonces vi mucha tele y vi una serie que se llama Morning Show, que recomiendo mucho, no sé si pudiste verla. Sí, la vi. Que es la historia de un presentador de la mañana de la tele, el increíble Steve Carell, con su compañera que es Jennifer Aniston, y en donde aparece como gran escándalo que Steve Carell había abusado, tiene una denuncia por abuso de una compañía de trabajo y otras. Y ahí es también muy interesante, porque no toma partido la serie. En un momento alguien dice, te tocó una mala época, le dice a Steve Carell. Sos blanco, exitoso, famoso, y osaste hacer lo que antes era un simple acto de seducción y estás acusado de abuso. ¿Hay algún límite vidrioso ahí en esa situación? Yo creo que le tocó una buena época a los otros que hicieron esos delitos y nadie dijo nada porque no estábamos con los ojos abiertos. A él le tocó una época más justa para las mujeres, a lo mejor. Porque claramente yo vi la serie y lo que él hizo no estaba bien. Y creo que queda claro que no estaba bien. Ahora, si vos me preguntas si en otro momento lo hubiera hecho y no hubiera perdido su puesto, y seguramente que no. Seguramente que no, pero es que a él le tocó una mala época o que a los otros le tocó una época de impunidad. Una buena época por la impunidad, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, ¿cuándo publicás la próxima novela? Bueno, salió Catedrales el año pasado y novela. con esa ahora todavía tengo para un rato, pero bueno, ya estoy escribiendo, así que vamos a ver qué pasa con eso. Está muy bien. Admiración por tu laburo. Muchas realmente. gracias. Gracias por venir. Como me dijo hoy una ministra de Uruguay, feliz lucha. Cuando yo le dije, tengo que decir feliz día, me dice, queda mucho mejor decir feliz lucha. Eso es lo que te decía, que más que feliz día, hoy recibimos muchos de, bueno, feliz lucha, y eso Feliz me parece lucha. interesante. En voz a todas las mujeres, ¿eh? Gracias Muchas por venir, gracias, como Luis. siempre. ¿Qué pasó con Lula? Finalmente hay una modificación en su situación judicial, chicos. Sí, hoy un juez de la Corte de Brasil lo que hizo fue anular todas las sentencias dictadas contra el expresidente de Brasil. Tenía 4 procesos judiciales por los cuales se era juzgado en un tribunal de primera instancia de Curitiba, recordemos a cargo del juez Sergio Moro. El fallo ahora se puede apelar y lo que resta saber es que esta decisión individual puede terminar definiéndose por los 11 miembros de la Corte o por la segunda instancia. Había sido juzgado por un apartamento triplex que no había podido explicar por 12 años, por una casa de campo a 17 años y tenía otros 2 procesos judiciales que no tenían sentencia firme, que tenía que ver con una investigación del Instituto Lula y con unas denuncias ilegales por la constructora Odebrecht. Me voy a ir al Brasil, porque nos está escuchando nuestro colega Patricio de la Barra. Es una conmoción política lo que ha sucedido. Patricio, soy Luis Novarillo desde Buenos Aires. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Mauricio. Sí, la verdad es que acá cayó como una bomba de alto poder explosivo, el hecho de que este ministro, que ya no es juez, es el ministro de la Corte de Apelaciones, Luis Edson Fachin, haya determinado cancelar o anular todos los juicios que habían con Lula en la 13ª Vara Criminal de Curitiba, por descubrir ahora, después de 5 años, descubrió que no era el local apropiado, es decir, que no era la circunscripción que le pertenecía, porque no habría vinculación de los juicios a los cuales fue sometido, condenado en primera y segunda instancia, porque él está condenado en segunda instancia en los 2 procesos, en el tercero estaba ventilándose en la segunda instancia todavía, pero esos 2 fue condenado, inclusive le aumentaron la condena de 8 años y medio para 12 años y 11 meses. Y ahí descubre que no era la circunscripción y resuelve individualmente, son 11 ministros, él decide anular. Ahora cabe un recurso de la Procuraduría General de la República, es decir, la Fiscalía, que va a apelar a este caso, pero esto ya es muy difícil que puedan modificarlo. ¿Por qué? Porque él tendría que, él mismo, Fachin, que fue colocado ahí por Dilma Rousseff, inclusive, Partido de los Trabajadores, tendría que él mismo decir, no, estaba perfecto, yo lo someto al plenario del Supremo Tribunal Federal. No sé, es cosa de él, es decir, si él lo quiere hacer, perfecto, si no quiere hacerlo también, y ya pidieron los documentos de Curitiba para Brasilia para que esto sea ventilado por un juez que va a ser sorteado, y ahí, bueno, va a comenzar todo un proceso nuevo. Él ya está elegible, que era lo que buscaban, está elegible para participar de las próximas elecciones del 2022, ¿no? Patricio, digamos, te podrás imaginar que no solo para la Argentina es un presidente que se considera amigo, sino que en algunos hacen una especie de analogía entre la situación de Cristina Fernández de Kirchner y Lula da Silva con esta anulación. ¿Hay algún comentario al respecto de esto?
Mira, bastante. Se compara mucho el proceso que está viviendo él con de algunos otros presidentes que también tuvieron beneficios por parte de la Odebrecht y de la OAS, inclusive hasta en Chile. Se compara mucho. En América Latina se compara justamente con el caso de Cristina Kirchner, que también tuvo un proceso muy nebuloso, incluso desapareció un juez y una serie de otras cosas. Y habían evidencias, acá hay una tonelada de evidencias que Luis Ignacio Lula da Silva, que lamentablemente se desvió porque hizo un muy buen primer gobierno, pero que lamentablemente se involucró con personas que tal vez no eran las más adecuadas. Hay 150 personas que fueron condenadas y esto siento un precedente, seguramente los otros también que fueron condenados, el dinero que fue devuelto, no sé qué va a pasar con ese dinero porque es mucho el dinero que fue devuelto de estos procesos con la Petrobras y una serie de otras empresas. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque esto sería una pala de cal encima de este proceso del lavallato, este esquema del lavallato que se montó, que es parecido al Manos Libres Manos Limpias, perdón, de Italia. Terminan de la misma forma, terminan porque a un ministro se le ocurre hacer esto. No sé qué va a pasar. Es decir, hay una conmoción muy fuerte acá en Brasil, claro, hay algunos conmemorando y otros que están... Total. Última pregunta, Patricio. ¿En las calles hay manifestaciones, hay algún tipo de repercusión entre la sociedad brasileña? Bueno, hoy a las 8:30 hubo un panelazo de críticas al Supremo Tribunal Federal, que no es la primera actitud que toma en este aspecto. Yo no sé, pues estoy muy alejado del centro, lo voy a ver dentro de las noticias en un rato más, para saber si tuvo alguna repercusión grande. Pero sí hay mucha conmoción, incluso hubo 2 o 3 manifestaciones contra el gobernador del estado de San Paulo, que también es candidato al 2022, y aprovecharon seguramente para, cuando se enteraron de esto que había ocurrido, que es inaudito, también protestar contra Lula. Lula divide el país, ¿no? Gracias, Patricio. Un fuerte abrazo desde Buenos Aires. No, por favor, que estén muy bien ahí. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, ¿cuánto va a ser la inflación de este año? Así de fácil. Así de fácil porque digo, ¿no? Y más alta que este año. O sea, más alta que el 2020. O sea, no creo que lleguen al 29, 36, ¿no? Sí. Igual, yo ahí, déjame hacer una segunda derivada para zafar de la respuesta en este caso, que es, independientemente del número, si es 36, 35, 40, no nos va a cambiar nada a nosotros, como el desglose de esa inflación. Yo creo que esa inflación se está dando más en los productos no regulados y sobre todo en el alimento. La mayoría de las clases más bajas, el 80% de su consumo es alimento. Y ahí la sensación es mucho peor. Sin embargo, la inflación es menor en algunos casos porque los productos regulados, tarifas, muchos servicios, no van a subir de precio o van a subir menos que la inflación. ¿Quién consume servicios? Las clases medias más altas. Entonces, el número te puede dar 40, pero es muy probable que para mucha gente la inflación sea del 70 y para tantos otros sean del 20. Creo que estos números en general que empezamos a hablar ahora empiezan a, no te digo politizarse, pero depende cómo te toque vivirlos. Alguien te va a decir, el crecimiento de la Argentina va a ser del 5%. Sí, es probable que el promedio te dé 5%. Con sectores que crecen al 20% y con sectores que decrecen al 14%. Entonces los dos te van a insultar. No, te quedaste corto. Vos no estás viendo la realidad. Y otro te va a decir, ¿qué realidad? Si me están matando. Entonces, en la mayoría de los aspectos, pero pasa en todos los países, por eso el desconformismo casi en todos los países, los números con los cuales nosotros informamos no representan a la sociedad. Bueno, me tengo que ir a la pausa muy cortita para hacer, sé solo el título. Van a cambiar el modo de medir la inflación. No me dices patronal, porque la ligaste vos. No. ¿Me preocupo? No, en ese caso no, porque finalmente lo que están haciendo es actualizar una canasta. El tema es que todos no podemos dejar de mirar quién lo hace, cómo lo hace, etcétera. Pero si vas a lo técnico, no. Y lo aclararon ahora. La canasta básica con la cual está reflejado el INDEC está desde el 2004, creo. Y vos consumís cosas que en el 2004 no consumías, que forman parte de tu inflación, desde celulares, etcétera. Claro. Entonces, en todos los países pasa que actualizan esa canasta de consumo. Lleva mucho tiempo hacerlo y además tiene que haber un consenso general. No creo que esto sea finalmente para pagar menos bonos, etcétera, si bien hoy se tomó así.
Le agradezco mucho al señor príncipe de la mesa, el resto son plebeyos. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Marcelo Saín es el ministro de Seguridad de mi provincia, de la provincia de Santa Fe, del gobernador Omar Perotti. Ya ha tenido algunas otras declaraciones. Una vez dijo, me voy un rato a Buenos Aires para que no me caguen a tiros. Cito textualmente. Saben ustedes que lamentablemente la ciudad de donde provengo, Rosario, está asolada por el narcodelito. Bueno, por supuesto que no hizo nada. Hoy se viralizó, no hizo nada para mejorar Marcelo Saín. Hoy se viralizó un audio que es viejo, donde Marcelo Saín habla respecto de lo que era el jefe de la policía. Yo les pido que dejen de hacer lo que están haciendo. Es un minuto. Escuchen a un ministro encargado de la seguridad de los santafesinos. Me chupan un huevo todo, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo la me la chupan todos. Creo que ustedes juegan en la primera D y yo juego en la primera A. Te lo digo, vos ya soy un hijo de puta, un fanfarrón, un turro. No, negro, tengo muchos años de experiencia jugando en primera A. Ahora estoy en el vestuario de la primera D. Y son unos negros pueblerinos. Les chupan huevo lo que yo digo, hacen lo que se les antoja al forro. A las 2 de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina pueblerina, o sea, una visión muy pedorra. Gracias a Dios que Dios atiende en la capital federal, porque si no este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe, estamos hundidos todos. Todo ese, sigue siendo ministro todavía. Sigue Saín, siendo ¿no? ministro. Sí, claro. Sí. A esta hora sigue siendo ministro. Lo digo con pesar porque es una persona correcta, Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe. Tiene una vicegobernadora muy progre. Me comprende la general ley porque la conocí un amigo que es Alejandra Rodenas. Y yo no sé muy bien qué decir. ¿Se te ocurre algo original para decir de Saín? Saín, un hombre que venía supuestamente... Lo curioso es que redobló la apuesta. En Twitter redobló la apuesta. Después salió a decir que qué curioso que salgan un año y medio después estos audios y obviamente responsabilizó a los medios y también a la oposición en Santa Fe, ¿no? No, y aparte dijo que él en la intimidad es un gran puteador. Claro. Se nota. Tiene razón. Sí, lo hace con bastante cosas. Digo, porque lamentablemente la ciudad de Rosario, que es una ciudad más bella que tiene este país, sigue padeciendo. Yo sé que podríamos empezar a buscar responsabilidades anteriores a los gobiernos del socialismo y etcétera, etcétera, pero después de un año y meses de gestión de Omar Perotti, no es que Saín ha mejorado los índices de muertes y de delitos. Por lo cual, bueno, ojalá, gobernador Perotti, que tenga un ministro a la altura. Nos vemos mañana, se quedan con Romina Mangel, feliz lucha para ella también, después con mi amigazo Babio Checopar, soy Luis Novarecio, esto es Dicho Esto, será hasta mañana.